Bueno, vos sabés, querido Coldo, que los estoicos decían algo que yo personalmente lo tomé y que dicen nada en exceso. Y es interesante porque habla del equilibrio de la naturaleza, todo lo equilibrado trae paz. Y lo cuento en lo personal como para analizarlo porque por ahí le puede estar pasando también a alguien, que es cuando ocurre el exceso de entusiasmo. Es una situación donde provoca decir que sí a todo lo que se propone y después ocurre como un arrepentimiento de decir para qué dije que sí, si fue puntualmente un impulso que no fue bien gobernado, fue un impulso que hasta primario, ¿no? Como algo instintivo de tener un patrón de decir que sí, un programa que dice que sí. Y de fondo podemos analizar un montón de cosas del por qué. Pero no quería ir por ese lado de analizar el fondo, sino de esta mirada de que cuando los impulsos nos gobiernan. Bueno, ahí lo primero, me quedé un poco enganchado con lo del exceso, ¿no? Nada Antes en de exceso. llegar ahí, me quedé ahí atrapado ya, ¿no? Porque, Es potente la frase. sí, es que, ¿cómo, en qué pensamos cuando pensamos en el exceso? ¿Qué determina o qué caracteriza el exceso? Porque nosotros cuando pensamos en lo excesivo pensamos en que algo es mucho, ¿no? O que algo es desbordado, Sí. o que algo es hiperexigente, o que te lleva a tensión o a presión o a hiperexigencia, ¿no? Estamos pensando en esa clave. Y yo no sé si eso es una valoración cualitativa o más bien cuantitativa, porque muchas veces enseguida aparece cuando hablamos del exceso de qué haces con tu vida, venga que hacer no sé qué y entonces no haces no sé cuánto. Entonces, es como todo, en un punto tiene un juicio, aunque parezca que sea el juicio cualitativo, también tiene un soporte cuantitativo en la valoración, ¿no? Para mí, lo que determina lo excesivo es lo que no tiene sentido. No el mucho o el poco, por decirlo así, Está ¿no? buena esa mirada. Porque, porque se abre mucho de. Porque acá hay un juzgarse y un juzgar interno y externo. Una comparativa de cómo juzgamos algo. Porque Sí, el y de exceso, mi exceso, puede ser nada comparado con el exceso de otro. claro, pero fíjate que eso ya tendría que ver con una mirada consciente, me parece a mí, de lo excesivo o no excesivo. Sin embargo, hay una mirada de patrón. Y es como que está como extendida, que ha penetrado y que tiene una serie de vectores, de coordenadas, de parámetros de evaluación, de nivel que operan o se proyectan sobre el juicio. Entonces, no sé, podríamos poner el ejemplo de una persona que se jubila, Mm, pero que siente que quiere seguir haciendo, o que podría jubilarse, pero que siente que quiere seguir haciendo. claro. Entonces, desde aparece en un momento dado, has trabajado toda tu vida, tienes que descansar, ahora te Claro. puedes permitir. Entonces hay una lógica de vuelta, de interpretación de todo que nos desaparece, o sea, como que nos excluye. Es como el tiempo, Patricio, ¿no? Yo siempre digo, a mí no me importa que el tiempo pase, me importa perder el tiempo. Y suelo decir que es como una concepción espacial del tiempo, Sí, 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 sí. ¿no? Porque el espacio tiene que ver con la sustancia y lo otro tiene que ver con el decurso o con el proceso en relación con el fundamento, la sustancia de lo que acontece. Entonces, a mí me cuesta ver en una clave predeterminada o preconstituida
el juicio, evaluación o valoración de lo que es excesivo. Primero, por lo que tú has dicho, porque somos diferentes. Y segundo, porque hay cosas que tienen sentido y son convocantes y explican que alguien tenga puesto el foco en algo, por más que de acuerdo al patrón de la interpretación de cuantitativa, digamos, algo pudiera parecer que traspasa los límites de lo razonable. Entonces, no hay límites de lo razonable, creo, sino conciencia en relación con eso que vivo. Y para mí la clave ahí, y ahí aparece el límite y el orden, cuando hay conciencia. Porque si no, muchas veces yo estoy poniendo el límite desde un patrón. Es decir, no tengo que hacer eso porque es excesivo de acuerdo a no sé qué criterios de... Claro, claro. Cuando en realidad, en mi caso, esos criterios no deberían operar porque eso me está convocando, porque igual paro, me obligo a parar, pero estoy en ello, porque me está demandando un compromiso en ese momento. Entonces, eso es lo primero, ¿no? De vuelta, cómo miramos las cosas y las entendemos en su sugerencia, en su susurro, de qué nos hablan, qué danza arman en la pista, ¿no? ¿Qué tango suena ahí para hacer conciencia del sentido y no del parámetro de cómo se baila, ¿no? Estás danzando con las cosas y ahí está la medida, en el sentido que tienen las cosas en relación con tu danza procesal o tu fusión en esfera o cópula con ellas. Eso... Es muy genial porque lo está llevando para un lado que me interesaba escuchar eso, porque también pienso, si la pregunta previa es ¿qué es lo que quiero? Y por ende, ante esa respuesta sincera, me estoy conociendo, ya el parámetro de lo que sería exceso, por hablar de exceso, pero puede ser cualquier situación, podría variar, porque si estoy haciendo lo que quiero y ocupando, como vos decís, el tiempo en lo que quiero, avanzo sobre lo que quiero, quizás la mirada de otro te va a decir, está todo el tiempo haciendo eso y no para, pero la persona está danzando sobre eso, está vibrando sobre eso. Y Sí. no, ya en ese punto no habría ningún tipo de problema sobre eso. No, no sé si te pasa, pero yo reconozco eh, digamos que hay con esto de, como somos todas las conciencias a la vez, a mí Sí, también me gusta dar bola, digo al yo, darle sí, su juego, ¿no? Y su sí, sitio. A mí me molesta eso profundamente, ¿no? Cuando alguien desde un patrón de lo que debería ser según su patrón y su paradigma claro, algo, empieza a decirte o a valorar lo que tú estás haciendo, ¿no? sí. Yo creo que nosotros tenemos que entender nuestra singularidad y la particularidad de nuestro proceso de encarnadura. Todos nos relacionamos, por decirlo así, con toda la información. Hay campos de información que están en juego. Lo que tiene sentido, lo que no, lo que hay que excluir y lo que no, lo que implica la tutela de lo que es relevante y frente o la discriminación de lo que no es relevante, la adaptación, la flexibilidad, la supervisión de cómo somos en el proceso, lo que nos dice el corazón, cómo nos relacionamos con eso que sostiene lo que pasa, como hablábamos antes, los etcétera, ¿no? Todo eso está y todos nos relacionamos con ello, pero todos tenemos nuestra particularidad, singularidad, algo que es privativo y distintivo del proceso de cada uno y que solo uno puede despejar. Entonces, mira, yo creo que estamos cada vez, y esto igual es una opinión impopular, ¿no? Cada vez más intervenidos y cada vez más interferidos por estructuras colectivas. Cuando al final nosotros somos procesos singulares que confluyen, digamos, en una estructura plural, no colectiva, porque en lo colectivo se arman las ideas de lo que tiene que ser y de lo que no. Y por tanto los patrones de valoración que al final te acaban sustituyendo y te obligan a desaparecer porque te tienes que
moldar. Encuadrar en el estándar. Mira, es como la neurodivergencia. Ya sé que estoy hablando de cosas muy dispares, ¿no? No, pero sí, Pero sí. a mí me llega mucha gente que me habla, ¿no? De que me han diagnosticado neurodivergencia y tal. Digo, vamos a ver, esto de las etiquetas, o sea, tú tienes una percepción súper sutil que no encaja en las estructuras estandarizadas de percepción, y solo es eso, y nada más y nada menos. Pero ¿por qué tienes tú que percibir y construir y sentir desde el estándar? ¿Por qué incluso cuando ves que no encajas o quedas encuadrado en el estándar, sobre todo si te hacen un diagnóstico y sobre todo si detrás del diagnóstico hay una especie de valoración problemática de ese escenario, ¿por qué incluso muchas veces tú mismo haces una valoración en negativo de eso, que en realidad es una manifestación mágica y tan poderosa y prodigiosa como cualquier otra que podamos imaginar y quede más encajada en no sé qué estándar? ¿Qué quiero decir cuando digo esto y pongo este ejemplo, que nos llevaría muy lejos en todo caso y habría que matizar muchas cosas? Quiero decir, a mí me parece importante romper la idea de que las cosas son algo, o que tienen que ser algo, o que han de ser miradas de un modo, o que hay una respuesta para cualquier pregunta, porque ni hay una manifestación única, ni una respuesta única, ni algo correcto, ni algo puro, y frente a todo esto, algo incorrecto, algo impuro, algo equivocado. No es cierto, porque lo que importa es el latido y el pálpito del que hace esa danza con la información que sostiene el hecho, el acontecimiento, el proceso de encarnadura que está viviendo. Y eso es tan íntimo y particular que ha de ser protegido para que después puedas volcarlo en un nivel de entrelazamientos y enlaces con otros seres, porque hay también una conciencia de unidad y una fraternidad universal y una aportación a la humanidad que a todos nos convoca, y un plan, y una gran obra, ¿no? Y un fundamento de todo, claro que sí. Pero me parece muy importante porque es motivo de profundo sufrimiento y de profunda autoviolencia, porque uno tiene que hacer de acuerdo a ese parámetro y tiene que ser de acuerdo a ese estándar. Y eso no es verdad, porque cada uno es de acuerdo a su perfil y a la relación que ese perfil hace con la información o con las dimensiones arquetípicas con las que todos nos relacionamos. Por tanto, ¿qué es lo excesivo? No sé, ¿qué es para ti? ¿No? Claro. Uno, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo puro? No sé, pero yo diría, si tú sientes algo, difícilmente puede ser impuro. Será impuro para un patrón, como yo suelo ejemplificar en astrología cuando hablo de Libra, y este es un ejemplo que también pongo mucho. De acuerdo a un patrón, será impuro, pero si tú lo estás sintiendo íntimamente y te palpita como un impulso, pues habrá que reconocerlo y habrá que ver qué significa, de qué te habla eso, por qué tienes que ser como el patrón. ¿Dónde está tu ética frente a la moral que representa el patrón? ¿Qué es más relevante? La referencia externa, como hablábamos al principio, que define todas las cosas, eso a lo que otorgamos el poder, ¿no? En el afuera, o eso que tú vas sintiendo y descubriendo como una sabiduría vivida en el adentro cuando haces proceso en relación con las cosas. Yo creo que no sé lo que es lo excesivo, creo que la clave es que tiene sentido, y creo que la clave es que uno haga conciencia de sentido. Y no creo que nada sea definible, sino objeto de descubrimiento, ¿no? Y nada fijo, sino dinámico. Y fíjate, al final, desde eso que yo voy y te digo, porque te digo, mira, Patricio, que esto que haces no está bien, no te conviene otra cosa, desde ese patrón que interpreta tu vida, desde el afuera, donde yo me permito interferirla, yo no estoy atendiendo a algo que ni siquiera igual me puedes transmitir, porque es tan íntimo que no se puede igual ni comunicar,
y que a lo que te invitan ni siquiera es a tener seguridades, sino a disponerte a descubrir. Por eso lo fijo y lo dinámico, los patrones de interpretación, las valoraciones en negativo o positivo, las adjetivaciones de las cosas, creo que niegan la dinámica que somos. Pero en realidad lo fijo no es representativo de nada, porque de hecho no existe, es como una ilusión del yo. En el fondo es una ilusión de inmortalidad del yo que cree que puede tener respuestas para todo, pero nosotros no somos seres fijos, somos seres dinámicos, como la información tampoco es fija, ni los arquetipos siquiera, por mucho que sean estructuras eternas, son fijas, son dinámicas y se dinamizan a través de la relación y la experiencia que hacemos con ello. Entonces, lo fijo en realidad no es representativo, es aquello que queremos reconocer, convertir en conocido, como hablábamos antes, para sentir que tenemos respuestas y control y dominio, cuando en verdad eso lo que representa es la resistencia al descubrimiento, a la disposición, que muchas veces genera incertidumbre, como es propio de toda dinámica de cambio.